Bueno, hoy voy a hablar de dos temas. Voy a empezar por reacción de hipersensibilidad y alergia al látex y después voy a seguir con quemadura de vía aérea. Bien, antes que nada voy a definir lo que es alergia, hipersensibilidad, anafilaxia y shock anafiláctico. La alergia es una reacción de hipersensibilidad desencadenada por mecanismos inmunológicos, por ejemplo, en la alergia al látex, que es inmunomedido por IgE. La hipersensibilidad son signos y síntomas que se inician por la exposición a un estímulo determinado, a una dosis que generalmente las personas toleran. La anafilaxia es la hipersensibilidad generalizada o sistémica grave de inicio brusco que afecta a múltiples órganos y sistemas y amenaza la vida del paciente. Y el shock anafiláctico es la descompensación hemodinámica a causa de una reacción anafiláctica. Bien, con respecto a la alergia al látex, la epidemiología tiene una incidencia de 1 cada 500.000 a 20.000 anestesias, tiene una mortalidad del 3 al 9% y más de la mitad de los casos sucede durante la inducción. Un poco del mecanismo de la anafilaxia y la fisiopatología después. La anafilaxia puede ser por un mecanismo que involucre la inmunidad, puede ser mediado por IgE o no mediado por IgE. Dentro de los mediados por IgE tenés los antibióticos, alimentos, látex, hormonas, enzimas, antisueros, venenos y vacunas, y no mediados por IgE, el angioedema adquirido o hereditario, y los mediados por inmunos complejos. Y los no inmunológicos tenés los que liberan histaminas, como la succinilcolina, la vancomicina, los contrastes iodados, los opiáceos, o los que producen leucotrienos como la aspirina y los AINES, o los estímulos como el frío del ejercicio, el Munchausen, que es una condición psicológica y de forma idiopática. Bien, la fisiopatología de la reacción anafiláctica o hipersensibilidad tipo 1 es cuando el alérgeno se une a la inmunoglobulina E. Esta está unida a un receptor de alta afinidad, IgE, que va a producir en el mastocito o en el basófilo degranulación, liberación de histamina, leucotrienos, prostaglandinas y factores de activación plasmática que producen vasodilatación, y esta vasodilatación va a producir edema, rash y prurito. Bien, en la bibliografía encontré una suerte de criterio diagnóstico para definir reacción anafiláctica, y, o sea, vamos a encontrarnos frente a una reacción anafiláctica cuando tengamos afección de piel y mucosas o más de uno de los siguientes: afección respiratoria, caída de la TA o insuficiencia orgánica, o dos o más de los siguientes: trastornos de la piel y mucosas, trastornos respiratorios, caída de la TA o insuficiencia de órganos, y por último, caída de la TA por debajo de 90 milímetros de agua, o una caída de la TA sistólica a más de un 30% del basal. Y los síntomas que generalmente nos acompañan en el shock anafiláctico son los respiratorios, en donde hay tos, taquipnea, rinitis, edema de glotis, estridor, sibilancia, broncoespasmo, hasta el paro respiratorio, cardiovascular o circulatorio, taquicardia, bradicardia, arritmias, hipotensión súbita y paro cardíaco. Neurológicos puede dar pérdida de conciencia, mareo, incontinencia de esfínteres, confusión. Digestivos tenemos diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, edema orofaringio. Renal, oliguria y falla renal. En la piel, prurito, urticaria, rubor, angioedema, rash. Y hematológicos, coagulación intravascular diseminada. Bien, bueno, existen pruebas de laboratorio para determinar si nos encontramos frente a una anafilaxia o reacción de hipersensibilidad. Estos métodos diagnósticos no son para el evento agudo, sino que son cuando o tenemos un paciente con un antecedente de un episodio, o tuvimos un episodio y queremos estudiar al paciente posteriormente. Ninguno de estos métodos diagnósticos debe retrasar el tratamiento. Dentro de ellos se encuentra la triptasa, que se debe tomar una muestra 3 horas antes del evento, y después compararlo a las 24 horas, cuando es más de 25.
nos advierte que estuvimos frente a un shock anafiláctico. Es muy específico, pero tiene baja sensibilidad. Después la prueba de histamina también, que debe tomarse una muestra 60 minutos después del cuadro, la determinación de IgE, y los estudios alergológicos tardíos, que tenés las pruebas cutáneas, las pruebas intradérmicas y las pruebas de provocación. Que generalmente es lo que hacemos cuando tenemos un paciente que se sometió a anestesia, tuvo una reacción alérgica o anafilaxia, no lo estudiaron después, y lo que queremos es buscar algún alérgeno o droga que estuvo adentro del quirófano en ese momento, que podemos sospechar que fue, para ver si es alérgico a esa medicación. Joel, ¿puedes admitir a José que quiere entrar y yo de acá no puedo? Bien. Bien, ¿cuáles son los grupos de riesgo de alergia al látex? Pacientes que ya han sufrido una reacción anafiláctica previa, eh, historia previa de contacto repetido o intervenciones múltiples donde hubo contacto con látex, donde los pacientes se sensibilizan. Por ejemplo, también si Joel, si puedes aceptar a Cele. En niños con espina bífida, historia de anafilaxia perioperatoria no filiada, múltiples cirugías, desimpactación rectal diaria, malformaciones genitourinarias, sondajes vesicales múltiples. Bien, también la exposición profesional, los profesionales, el personal sanitario, profesionales de la salud, se cree que el 12% está sensibilizado, también los trabajadores del caucho, peluquería y manipulación de alimentos, también los pacientes atópicos y los pacientes que tienen síndrome fruta látex, pacientes que tienen alergia a ciertas frutas que pueden corresponder también con alergia al látex, como a la banana, al kiwi, a la pera, a la papa cruda, castaña y palta, y también a la planta del ficus. Bien, hay factores que aumentan el riesgo de anafilaxia, que es el sexo femenino, la edad entre 30 y 50 años y la ansiedad exagerada. Y hay factores que agravan la anafilaxia, como el tratamiento con betabloqueantes, que no nos va a permitir la acción de las drogas inotrópicas que actúan sobre estos receptores, la anestesia espinal por bloqueo simpático, el prolapso de la válvula mitral, ya que incrementa los trastornos de excitabilidad ventricular, el asma severo y la gran exposición de la herida quirúrgica al alérgeno por prolongado tiempo. Bien, existen diferentes grados, que este gráfico, los grados de Latzenaire, que el grado 1A solamente hay eritema localizado, el grado 1B hay eritema generalizado, urticaria, edema en caras y mucosas, el grado 2 hay todo lo anterior más náuseas, tos, disnea, taquicardia y hipotensión, el grado 3 todo lo anterior más náuseas, vómitos, diarrea, broncoespasmo y cianosis, y el grado 4, que hay todo lo anterior, más paro respiratorio o cardiovascular. Bien, ¿cómo detectar y el control del paciente alérgico al látex? Hay que preguntar a los pacientes, no solo a las drogas que son alérgicos, sino también si son alérgicos a globos, las correas de los relojes, de los zapatos de goma, cintas elásticas o preservativos. Identificar los grupos de riesgo que nombramos anteriormente, realizar a partir de ahí estudios alergológicos, identificar al paciente de su ingreso con alergia al látex, ponerlo grande en la historia clínica, ponerlo a pie de cama, comentarlo con el resto del personal. Está recomendado, pero es debatido, hay artículos que lo avalan y otros que no, hacer premedicación de profilaxis 24 horas antes. La intervención debe hacerse en primera hora de la mañana, o sea, en un quirófano limpio y libre de látex. Se debe aclarar en el consentimiento que el paciente es alérgico al látex. Bien, elementos que en nuestro quirófano pueden contener látex: los colchones de la mesa quirúrgica, las ruedas de carros y palos de goteo, el respirador, BIS, monitor, bisturí, aspirador, calentador de suelos, desde el top watch, el neuroestimulador, el manguito de TA, ambú, la bolsa de respirador, túbula dura, los filtros, las máscaras de O2, los guantes, la sonda de oxímetro, el fonendoscopio. Y obviamente los frascos donde se contienen los medicamentos que utilizamos, y lo que se debe hacer es un inventario. Hay que conocer todas las cosas que nosotros tenemos en quirófano, retirar todas las que puedan contener látex,
y si no sabemos, lo que tenemos que hacer es contactarnos con el fabricante o leer los prospectos, identificar aquellas medicaciones o dispositivos que tengamos en quirófano si están libres de látex o no. En los trabajos que encontré había listas eternas con los nombres comerciales y si contenían látex o no. Por ejemplo, decía que los monitores de las máquinas Omeda no contienen látex. Bueno, ¿cómo sería la profilaxis farmacológica? Se debe iniciar 24 horas previo a la intervención. El objetivo es prevenir la histaminoliberación. Se administra antagonistas H1 como difeniramina, 0,5 a 2 miligramos kilo cada 6 horas hasta cumplir las 24 horas. Antagonistas H2 como la ranitidina, 50 miligramos endovenoso cada 8 horas, también durante 24 horas previo a la cirugía. Ansiolíticos como la benzodiazepina, se prefería el lorazepam, 1 miligramo bioral la noche previa a la cirugía. Corticoides como la hidrocortisona, 100 miligramos cada 6 horas, y los antileucotrienes como el cromoglicato disódico, 2 inhalaciones cada 6 horas. Bien, en el intraoperatorio a tener en cuenta, el quirófano debe estar libre de látex hasta 2 horas previas al procedimiento, se debe contar con la medicación preparada para una posible anafilaxia. Generalmente las reacciones, por ejemplo en la alergia al látex o también en la alergia al yodo, se dan a 40 minutos después de iniciada la cirugía, y puede haber una forma tardía hasta 48 horas después de la exposición. Se prefiere la anestesia loco regional si es posible, y debe usarse los anestésicos con menor histaminoliberación posible, como deben evitarse, el atracurio, el tiopental, el fentanilo y otros opioides. Bien, el monitoreo de estos pacientes es un monitoreo básico. Se debe monitorear la frecuencia cardíaca, latea de forma invasiva, electrocardiograma, saturación, si es posible PVC, capnografía y un laboratorio con hematocrito, urea, creatinina y holograma, estado ácido-base. Bien. El manejo va a ser tanto para los pacientes con una reacción alérgica o shock anafiláctico al látex, como también al resto de los medicamentos que utilizamos. Lo primero que se debe hacer si nos encontramos frente a este evento es suspender los fármacos que iniciamos. Los más frecuentes en producir reacción alérgica son los bloqueantes neuromusculares, luego siguen los antibióticos, después el látex y después los AINES. Generalmente los fármacos suelen iniciar de forma más temprana que en el látex o al yodo, a los 5 a 10 minutos de administradas las drogas. Luego tenemos que pedir ayuda, suspender la intervención o acortar la duración si es posible. Tenemos que contar con 2 vías periféricas cortas de calibre grueso y una vía central. Hay que realizar el control de la vía aérea, administrar O2 al 100%, y en caso de un shock grave recurrir a la intubación orotraqueal. Hay que iniciar fluidoterapia de 500 a 1000 mililitros en el adulto, a 20 mililitros kilo en el pediátrico, de cristaloides preferentemente, ya que los coloides pueden aumentar la liberación de histamina. Y la droga por elección, es la adrenalina, y lo que tenemos que hacer es intentar mantener una TDA sistólica por arriba de 90. Lo que produce la estimulación alfa es vasoconstricción y revierte el edema. La estimulación beta incrementa el INO y el cronotropismo, la broncodilatación y detiene los mediadores inflamatorios. La dosis en el adulto va de 10 a 500 microgramos. Nosotros lo que hacemos generalmente es, al llevar una ampolla de 1 miligramo, llevarla en una jeringa de 20 y que nos quede 50 microgramos o gamas mililitro, y ir haciendo bolos repitiendo de 1 a 2 minutos. O podemos hacer una infusión continua de 0,05 a 0,1 microgramos kilo minuto. Nosotros generalmente preparamos 3 ampollas en un báster de 250 mililitros de solución fisiológica o de destroza. Y también se puede usar de forma intramuscular 0,5 miligramos. Bien.
En adultos que no responden a la adrenalina, se puede utilizar glucagón de 5 a 15 microgramos kilo minutos, buscando efecto alfa-adrenérgico y el beneficio que tiene. Traté de buscar el mecanismo de acción y me aparece como que es desconocido, pero que va por fuera de los receptores beta, produciendo de igual manera inotropismo y cronotropismo. También se puede usar vasopresina de 2 a 10 unidades intravenosos o en bombas. Se preparan 40 unidades en 200 mililitros y se administra 0,01 a 0,04 unidades minuto. Si hay edema de pulmón, está indicado usar dobutamina de 2 a 20 gamas o en bombas. Se preparan 400 miligramos en 200 mililitros y las solemos colocar a 5 mililitros hora, buscando de 5 a 20 gamas kilo minuto. También podemos usar una adrenalina, 0,1 microgramos kilo minuto, o fenilefrina, comenzando con bolos de 50 a 100 microgramos. También se usan broncodilatadores como el lipatropio, se da una dosis inicial de 500 microgramos y no se deben pasar los 2 miligramos en 24 horas, y el salbutamol, 0,15 miligramos kilo dosis. Bien, también se puede usar difenidramina, 1 miligramo kilo intravenoso, hidrocortisona 500 miligramos, y la metilprednisolona, 1 miligramo, que o sea, la función principal que tiene la metilprednisolona es prevenir la recaída o el efecto posterior al episodio, o que suceda un evento tardío. Se debe realizar un informe detallado sobre todo lo que sucedió, tiene que quedar asentado en la historia clínica, en la ficha de anestesia. Se debe informar a los familiares y el paciente tiene que ser trasladado a UTI por 48 horas. Bien, y este es todo lo que nombré anteriormente, es el mismo algoritmo, nada más que está en una sola página, y lo que me faltó agregar, que debería agregar de acá, es que si nos encontramos con un paciente con acidosis metabólica, administrar bicarbonato cuando el pH es menor a 7,1.